mis amigos, es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes. Ya saben, el lema de mi canal es hablar de aquellas cosas que nadie se atreve a hablar. Así que bienvenidos a un nuevo capítulo, señoras y señores, de Amparo Sin Miedo. Y hoy, complacida de invitarles, señores, como les había prometido, a esta espectacular invitada que tenemos hoy. La señorita Daniela Montaño. Bienvenida, Daniela. Ay, muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí en una nueva ocasión, gracias por la invitación. Nuevamente, ¿no? Porque nuevamente, sí. Ya había venido otra vez. Estaba de parte de Muleris, como ya saben, vean el video anterior. Entonces, Okay. Muy encantada de estar aquí nuevamente. Gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Señoras y señores, déjenme decirles la recomendación de siempre: suscríbanse a mi canal, envíen sus comentarios, síganme por Instagram también. Y aquí les digo, antes de entrar en materia, señores, lo que tenemos, estamos a punto de cumplir, de llegar a nuestros 200 invitados. Ese día va a ser una fiesta, así que no se pierdan ese espectacular evento que va a ser. Daniela, entonces, para mí cada tema es tan importante y el tema de hoy es un tema bastante sustancioso que quise traerla a ella porque Daniela no es una persona que maneje o lidere ningún movimiento antirracial, ni que ande en el tema afro, ni que... No, es una persona imparcial, por eso quise que viniera a orientarnos sobre este tema polémico, además, pero personas como ella que son jóvenes, que en el caso de Daniela es una jovencita que se ha dedicado a aprender, a conocer, es una persona que nos cuenta la política económica, social, religiosa de todos los países del mundo. Ya sabe todo. Esta niña es una Biblia, señores. Es una Biblia. Entonces, conociendo sus aportes a nivel empresarial, porque es administradora de empresas, futura administradora de empresas dentro de unos pocos meses. Entonces, yo sé que nos puede aportar mucho sobre esto. Bueno, y el tema que nos compete hoy es sobre Rusia y Ucrania. Este es un asunto de que yo quería que habláramos de este tema, porque para mí siempre ha sido un motivo de interés ver cómo América Latina y puntualmente Colombia, cómo le rinde pleitesía, así por decirlo así, es más, Colombia venera a los europeos. ¿Por qué tanta veneración? Es una pregunta interesante, sin embargo, pues creo que viene desde bastante antes, ¿no? Desde la época de la invasión, desde la colonización, porque cabe resaltar que no nos descubrieron. Nosotros, como pueblo americano, latinoamericano, ya existíamos, nos invadieron, efectivamente, con guerras, matanzas y demás, ya conocen la historia. Pero viene desde el punto de decir que desde ese entonces, y como se fue desarrollando la historia a este lado del mundo, siempre se atribuyó, o se empezó a atribuir la calidad de humano con el dinero. Es decir, tú eres más o menos humano dependiendo de tu calidad económica, de tu posibilidad económica. Y esto no lo dependemos sobre las personas, sino que va creciendo en cuestión de países. Un país se cree más importante la vida de los ciudadanos de ese país, siempre y cuando tenga una economía más fuerte o mejor para el mundo. Es decir, nuestra calidad humana se mide simplemente por monedas, por pesos, por inversiones, por exportación e importación, en lugar de calidad de vida por el solo hecho de ser humanos. ¿Cómo le parece? Entonces yo creo que se nos atribuyó, o sea, en la medida que se fue atribuyendo esa idea, en la medida que se fue construyendo la idea de que eres menos o más humano en cuestión del dinero, claramente nosotros como Latinoamérica estamos atrás. ¿Por qué? Porque nos invadieron, nos robaron, nos saquearon. Por lo tanto, obviamente nuestra capacidad económica ha tenido muy poca recuperación en comparación a la de ellos. Y por eso se sienten ellos superiores. Y porque nosotros le damos ese poder, ¿no? Porque somos nosotros también los que atribuimos y los que nos quedamos con el hecho de decir, si tú eres europeo, te casas con un europeo, vas a Europa, subes de nivel, automáticamente mejoras la raza, como dicen, por el simple hecho, ¿no? Entonces claramente se van a sentir superiores, pero es lo mismo, a nivel mundial se atribuye la calidad humana con la capacidad. Porque que ellos se sientan superiores, vaya y venga. Lo que a mí me llama la atención es por qué Colombia los venera tanto, porque, mire,
para un colombiano que se casa con una rusa, con una, ¿qué te digo yo? Con cualquier país, cualquier mujer, una española o con cualquier país, con cualquier mujer de un país europeo, él más que se fuese casado con la Virgen María. Así la mujer sea una vagabunda. A ellos no le importa si la mujer es una vagabunda, así es lo peor, con tal que sea europea, con tal que sea una alemana, con tal que sea lo que sea. Pero como es europea, para ellos es la Virgen, mucho más que la Virgen María, así sea lo peor, así sea una vagabunda, drogadita, lo que sea. Es increíble. No es lo que ellos se lo crean, es lo que los colombianos crean de ellos. Porque el problema es que nosotros le ponemos tapete rojo, nos humillamos, nos arrastramos delante de un europeo. Eso es lo que yo no entiendo. Y no debe ser así, porque, o sea, lo mismo, parte de la ignorancia. O sea, si, claro, vaya y venga nuestra historia, pues no vaya y venga, no, pues es bueno conocerla. Sin embargo, de esa misma tenemos que aprender. Porque simplemente es más humano, porque mejoramos la raza, simplemente porque es un país con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, no nos ponemos a evaluar qué tan fuertes son los valores en cuestión de calidad humana, qué tan importante es para este país la calidad humana, la calidad de vida. Exacto. La calidad de persona. Ahora, Danielita, ahí me están diciendo, ahí está la señora con el marido que están diciendo, ay, yo no me arrastro, ay, a mí me da igual. ¿Que no le da igual, señora? A usted también le da lo mismo. Cuando ven a un europeo, a un blanco estadounidense, eso, ¡ay, sí, siga! ¡Ay, siga! Y ven a un negro, a un afro como yo, y se meten por delante, porque cuando yo estoy haciendo una fila, muchos se me meten por delante, muchas señoras, y me hacen como si yo fuera invisible. Sí. Como si yo fuese invisible. Como soy negra, a ella no le importa pasarse delante de la silla, y yo digo, de la fila, aquí estoy, ¡ay, sí! Y si es un europeo, ¡ay, siga! Es que, mire, la gente colombiana es tan hipócrita y tan solapada y tan acomplejada además, porque eso es puro complejo. Entonces, que un europeo tiene más derecho que un negro, o sea, ¿de dónde? Esto es tan extenso este tema, ¿no? Sí. Y bueno, una de las cosas, Daniela, que de verdad que yo tengo que aprovecharla, que la tenemos acá, porque pues una persona, universitarios que se esfuerzan y aprenden tantas cosas y que son personas que se meten en el conocimiento, entonces nos puede aportar muchísimo, además de nuestras ideas que todos manejamos, ¿no? Conocer un punto de vista más que tú nos traes en esta tarde. Por ejemplo, hemos sabido, y esto es importante que usted lo entienda, las grandes guerras mundiales, las 2 guerras mundiales que hemos tenido son a base o protagonizadas por Europa. No sé qué tanto estaré yo equivocada, pero le presento aquí a la experta. Son protagonizadas por Europa. Sí. Las grandes matanzas de esos psicópatas, pistoleros que entran a los colegios, a los teatros, a los conciertos en los Estados Unidos y en Europa, han sido por blancos, hombres blancos europeos y bien blancos. Siempre que hay una matanza, tú ves al protagonista de la matanza y es un blanco transparente. Entonces, ¿por qué siguen idealizando a los europeos blancos? ¿Por qué, si esa gente es la que ocasiona tantas matanzas, tantas destrucciones? Mira nomás lo de Rusia. Vladimir Putin no es negro ni es latino. Y mira lo que se está haciendo. Ucrania no es latino, porque imagínate que los ucranianos dijeron que ¿cómo es posible que personas blancas y de ojos verdes y de ojos azules puedan morir? O sea que los latinos y los negros sí pueden morir, y los indígenas. Entonces imagínate, si todas estas desgracias son ocasionadas por blancos europeos, ¿por qué entonces los malos somos nosotros? O sea, nosotros que nos siguen humillando y nos siguen despreciando. O sea, yo siempre he atribuido esto y pues yo sigo en mi mismo análisis, ¿no? O sea, yo creo que la base parte de lo mismo, del poder adquisitivo de las naciones. Igualmente, o sea, el saber por qué necesariamente esos países son los protagonistas de matanzas, porque sí, porque digamos, en nuestros países hay mucha muerte, lastimosamente, mucha violencia. Sin embargo, parte obviamente de la pobreza, de la falta de educación, de la falta de oportunidades, de obviamente el saqueo a las tierras, etcétera, etcétera. O sea, no es justificado,
pero parte de una problemática social que sale un poco de las manos. Claro. Sin embargo, vemos obviamente un patrón de comportamiento de esas naciones es por el hambre de poder, por el hambre del poder adquisitivo, digamos, ellos matan, o sea, se volvió normal desde hace muchísimos años, y creo que mucho más en esas naciones. O sea, acá también hubo ciertos problemas, obviamente históricos, pero en esas naciones se volvió mucho más normal el atribuir dinero a toda costa, poder, tierras a toda costa, ¿no? O sea, y eso es lo que protagonizó en cierta forma las guerras mundiales, ¿no? O sea, ¿por qué se hace una guerra mundial? Definitivamente porque una nación necesita o cree que necesita más territorio que otra. ¿Por qué? Porque con ese territorio puede tener más dinero. Y significa que el dinero va por encima de la vida humana. O sea, que todo ese problema ha sido por plata. Sí, en pocas palabras, en un análisis, o sea, en un macroanálisis, se podría decir eso. O sea, ¿por qué necesariamente Rusia invadiría Ucrania si son naciones independientes? Pues quieren más poder, quieren más territorio. O sea, porque a la final Ucrania hacía parte de la Unión Soviética, ¿no? Obviamente, y era su orgullo tener menos territorio, significa tener menos poder, significa tener menos tierras para cultivar, menos gente para trabajar, menos una economía un poquito más débil, ¿sí? O sea, digamos, les duele el orgullo de no tener tanto dinero, porque es lo mismo. A nivel internacional se atribuye el poder o qué tan válida es la nación por el dinero, por el poder, por las tierras. Lastimosamente creo que la gente no ha caído en cuenta que la verdad nosotros como latinos posiblemente tengamos una apreciación de la vida diferente por lo mismo, porque aquí las violencias y las matanzas que han habido han sido por factores que no necesariamente podemos controlar. Hambre, pobreza, falta de educación. Claro, la desigualdad. O sea, exactamente, o sea, nosotros tenemos la idea de como que la vida, o sea, mucha gente o a nivel general creo que no pasan estas cosas así porque sí. Uh-huh. Porque tenemos la creencia de que la vida es un poco, o sea, vivir bien, vivir cómodo es un poco más importante que necesariamente tener todo el dinero. En cambio, en esos lugares, el dinero lo es todo. El dinero lo es todo. Las tierras lo son todo. Tú no vales sino. Permítame mientras te cuarto. Por ejemplo, allá algo que me llama mucho la atención que ellos dicen que es que, bueno, no pueden morir, es terrible, pueden morir a bala porque como tienen los ojos azules y son de piel blanca, lo dijeron ellos. Y aún así eso me suena bastante discriminatorio, pero aún así los colombianos siguen venerándolos, ¿no? Uh-huh. Para los colombianos eso es los dioses. Uh-huh. Otra cosa que me llama mucho la atención es que, y yo como sí soy una activista racial, o sea, yo sí estoy en contra de la desigualdad, y vuelvo y lo digo siempre en contra de la desigualdad. Y el atropello que se comete a diario, hoy en el 2022, pleno mayo, se siguen viendo atropellos contra la gente afro. Entonces yo sí soy activista racial de verdad y en contra de la desigualdad, no solo de colores, sino de todo tipo de desigualdad. Por ejemplo, yo digo siempre, África no mató a nadie, África no esclavizó a nadie, pero sigue siendo que África siempre sigue siendo relegada y discriminada, así cada africano hable por lo menos 5 idiomas, más inteligente que los colombianos, más inteligente que cualquier otra persona, porque son personas que se esfuerzan, hablan idiomas, son trabajadores, son gente de que del principio de la humanidad se han esforzado en todo, en la música, se han destacado en todo, cuando hacen algo lo hacen de verdad, los mejores abogados, los mejores médicos, todo. Pero aún así nos siguen aplastando. ¿Por qué si África no mató a nadie, no esclavizó a nadie, fueron los europeos los que hicieron el mal? O sea, yo no sé, esto es una contradicción porque se supone que al ser humano lo evalúan por sus acciones. Si los europeos son las peores acciones las han tenido los europeos, porque ellos son los destacados, y los africanos que son las víctimas, pongo aquí en contexto los dos continentes, siguen siendo tan maltratados los africanos y ellos no hicieron nada malo. Pues yo siento, bueno, África como continente es un continente muy joven, es decir, o sea, que muchos de los países tienen independencias relativamente jóvenes. Ahora yo siento lo que faltó y lo que atribuye muchísimo a que haya esta cierta discriminación, este clasismo entre naciones, creo que es la falta de reconocimiento de naciones europeas y estadounidenses y demás, el falta de reconocimiento del daño que se le hizo a esas naciones y la reparación por el mismo.
¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros latinos todavía cabe cuenta que los europeos no nos han reparado, creo que ni la mínima parte del daño que nos hicieron en cuestión de nuestras tierras, de nuestra economía, de nuestra identidad cultural. Creo que no han reconocido lo suficiente. Y es lo mismo que pasó con África. Claro. O sea, digamos, yo creo que para sobrellevar o para superar lo que le pasó a África en cuestión de que expropiaron las tierras totalmente, expropiaron a su gente, expropiaron su cultura, para mínimamente reparar eso, hace muchos años se debió hacer un reconocimiento en las naciones europeas, tomar el reconocimiento de les hicimos tanto daño, les quitamos tanto territorio, cultura, gente, agricultura y demás, y vamos a apropiarnos de la reparación. Eso no ha pasado. Exacto. O sea, eso no ha pasado, y si se ha querido hacer algún tipo de movimiento con la ONU, con las entidades gubernamentales internacionales y demás, no se ha hecho de una manera eficiente como para que el continente renazca. Y ahora lo mismo, si el continente no renace, para el marco internacional, el continente no es rentable, no sirve, no tiene economía, por ende no es necesariamente rentable. Ahora, pues en África no todos los países son pobres, no todas las partes de África son pobres, así como que todo el mundo se muere de hambre. Sin embargo, si lo vamos a comparar, el continente, pues la verdad es un continente bastante vasto, afectado, y lo vamos a comparar. Obviamente no es un continente que va décadas atrás que nosotros. Claro. Y eso que nosotros somos afectados igualmente. Entonces yo creo que parte del no reconocimiento, o sea, no es suficiente reconocimiento del daño y de la falta de reparación total. Total. O sea, yo creo que parte de eso. Es increíble. Que ahí sí, como yo digo, como mujer conocedora de la palabra, digo yo, se cumple lo que dice la Biblia. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Los europeos son los dioses y reciben toda la veneración, siendo los causantes de las desgracias, y los inocentes, las personas afectadas, las víctimas, son los culpables. Por ejemplo, las matanzas que vemos en los Estados Unidos a mano de los blancos, y le siguen teniendo rabia, es a los negros. O sea, es una cosa contradictoria. Hay algo también que me llamó mucho la atención, y ya para finalizar nuestro video, y es de que para ellos dicen que no se merecen estas cosas porque son católicos. Y católicos, una persona que cuando la mamá y el papá están en la sala, eso los europeos ya quieren hacer eso también en Colombia, ¿no? Están en la casa, su familia, viendo televisión en el cuarto, y la hija llega con el novio y se meten al cuarto a fornicar y a hacer orgías y a fumar marihuanas y a fumar sustancias y a emborracharse allá en el cuarto, y los papás aquí y ellos en el cuarto haciendo todo tipo de dejámenes. Entonces, y supuestamente son católicos. La Biblia aprueba eso, y para los cristianos colombianos eso está bien, ¿no? Porque ya se practica eso aquí en este país también, en México y en todo, que los hijos llegan a la casa y delante de los papás ahí fornican, allá adulteran, allá hacen de todo. Y supuestamente son creyentes, y por eso se merecen, pues, porque son, y eso es ser creyente. Yo le digo, por Dios, ¿eso es ser creyente? ¿Dios estará de acuerdo con eso? No entiendo. ¿Usted qué opina? Usted es televidente, no sé, de verdad que me quedo sin palabras. A ver a dónde ha llegado la perversión humana. Señores y señoras, gracias por continuar con nosotros, y le damos gracias a esta señorita que yo admiro mucho, de verdad que son personas que marcan la diferencia y que son mentalizadas para aportar a esta sociedad. Gracias, Daniela. Gracias, y espero que en una tercera oportunidad podamos tenerla por acá. Gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí. Me gusta mucho el debate, ¿no? Es decir, muchas personas tienen opiniones diversas, sin embargo, me gusta el debate con hechos y al punto de no tomarlo solamente el hecho de, somos menos porque somos pobres, o somos menos por esto. Porque hay que tener en cuenta, o sea, por ejemplo, solo complementando yo para cerrar, yo admiro mucho a la cultura africana, siento que siento en muchas cosas, quisiera ser como ellos, porque los considero unas personas muy inteligentes, muy hábiles. Algunas veces me comparan, no sé por qué. ¿Sabes? Cuando hablo inglés me dicen que parezco estadounidense, y me gustaría que me dijeran pareces africana. Porque sí, tiene pinta estadounidense. Porque amo mucho los idiomas, y ellos son mi referencia, son personas bastante inteligentes y los admiro mucho. Entonces yo creo que es una invitación para que conozcamos un poco más de nuestra historia, no de la forma que nos la contaron, sino de la forma del análisis, de qué tan verídico es que nos descubrieron y no que nos colonizaron. Que nos colonizaron. Muchas gracias por la invitación. Suscríbanse a Moon Lady, se ha dicho de paso. Así, ahí y muy está feliz Moon Lady, de sigan estar aquí. Moon Lady.
está creciendo como espuma. A mí es increíble los miles y miles de seguidores que tiene Mulady. Entonces, de verdad que son famosas. Yo he ido a sus eventos y son famosas, todo el mundo sigue, se toma fotos. De verdad que son increíbles esos eventos donde Mulady va y concursa y demás. O sea, de verdad, toda mi admiración. Señoras y señores, gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.